Cada uno de nosotros tiene una mirada sobre el mundo y lo que todos necesitamos es tener una idea de lo que pasa a la vuelta, y para eso necesitas la mirada del otro. Yo no hago cine de autor, hago cine con ellos y para ellos. Saber qué le pasa a los otros, que saber de la que intención que tuve yo. Un laberinto de sí mismo y poco a poco. El cine colombiano surgió a principios de la década del 20, pero aún casi con 100 años de historia llevadas a la pantalla grande, son muchos los retos que tienen para poder hablar de una industria cinematográfica en nuestro país. Sin embargo, en la actualidad, los festivales cinematográficos en el tributo al arte, grandes directores y destacados guiones han formado parte de la filmografía colombiana, tratando de crear una identidad cinematográfica que, más allá de tener una industria clara o una temática definida, rompe con los estereotipos que consideran la comedia y la violencia como únicas temáticas a tratar en nuestro cine. Hoy, la libertad de narrar desde la concepción de guión hasta la producción se podría considerar como una característica de nuestro séptimo arte. No obstante, los diversos géneros que han surgido a través de los años han determinado el gusto del público, buscando reglas narrativas específicas que la audiencia reconoce, esperando resultados emocionales concretos, como el miedo en el cine de horror, la risa en el caso de las comedias o la intriga como resultado del thriller. Pero, ¿cómo ha sido el desarrollo del cine colombiano? ¿Qué le gusta más a la audiencia? ¿La violencia? ¿La comedia? ¿El terror? ¿Cuáles han sido los cambios en cuanto a géneros? ¿Cuáles son los mayores retos en nuestro cine colombiano? Una de las hipótesis sobre la poca popularidad del cine colombiano tiene que ver con una que pareciera estar encasillado en la comedia y la violencia, como las dos únicas maneras de hablar sobre la cultura colombiana. De esta manera, la mayor parte de las cintas de consumo se dirigen bajo la clasificación de comedias, siendo este uno de los géneros cinematográficos más aceptados por los espectadores. Digamos que tradicionalmente sí, digamos que el género siempre tiene una correspondencia a un interés muy particular de productores y directores, en cierto sentido de generar una estrategia de conexión con el público. Entonces uno podría decir que el cine colombiano siempre ha tenido una tradición con el género de la comedia, que sí es un género, y con la comedia uno encuentra que siempre ha habido como una tradición, siempre en cualquier momento en la historia del cine colombiano uno va a encontrar que quienes hayan incursionado con un interés de hacer cine comercial le apuntan a un género que todo el mundo piensa que es el más comercial, que es la comedia. Como muestra de la aceptación de la comedia como género de mayor gusto por los colombianos, la película más taquillera en toda la historia de la cinematografía nacional está clasificada dentro de este tipo, El Paseo, en el 2010, del director Dago García, con 1.208.000 boletas vendidas. Comedia comercial que ha tenido éxitos y que siempre tiene éxito, hecha por actores de televisión, ¿cierto? Como El Gordo Benjumén en los años 80, como todo el cine de Dago García, digámoslo, desde los 90 para acá. O sea, como esa comedia de una picaresca muy sencilla, sobre todo donde los actores de televisión, digámoslo, acceden al cine y eso atrae al público. Desde los años 70, Colombia consiguió conmocionar los grandes festivales de cine europeo con películas que tenían como eje central la miseria de la gente, la vida de los marginales, los niños de la calle, la indiferencia y la corrupción política. Películas que, además de contar la realidad misma del país, también se relacionaron con una manera equívoca como un género cinematográfico propio. Entonces, yo creo que lo primero es como tratar de clarificar qué es un género. Entonces, yo no entiendo que si una película colombiana aborda el tema del conflicto armado, o aborda el tema de la violencia en las calles, o aborda el tema de la violencia contra la mujer, o aborda el tema de la violencia bélica entre un país y otro país, digamos, en cierto sentido se convierta en un género como tal. Uno diría, bueno, ahí está el género bélico,
en la historia del cine, pero la violencia no creo que sea un género en Colombia como cine. Vendedora de rosas es quizá el mayor referente que podemos encontrar entre aquella brusca definición de porno miseria y el primer encuentro con la modernidad de cuando Víctor Gaviria realizó tal largometraje con personajes reales de la problemática social en Medellín: drogadicción, pandillas y explotación laboral en la juventud en los barrios más bajos de la ciudad. La película, digámoslo, de compromiso social, ¿cierto? Como Pasado el Meridiano, como El Río de las Tumbas, que se ha ido repitiendo año tras año, ¿cierto? Que es como, sobre todo, ese cine, digámoslo, de compromiso social que representa Rodrigo en un futuro en los años 80 o La Vendedora en los años 90. Pero como te digo, yo creo que ahora lo que caracteriza el cine colombiano desde el 2000 para acá, con la ley del cine, es que los nuevos directores colombianos han reivindicado el derecho a salirse, digámoslo, del tema del retrato social, de la película, digámoslo, de protesta social. Con la ley de cine de 2003, no solo se ha aumentado el número de producciones, también se ha tratado de cambiar temáticas y al mismo tiempo reivindicar en otros géneros. También reivindicar el género de acción, el género de cine de terror y demás, que es una generación en donde han visto el cine sin ideologías, lo han visto fundamentalmente como un lenguaje muy poderoso de entretenimiento, que me parece que también es válido ese camino, ¿cierto? Al final del espectro, es una película, sobre todo ese cine de los hermanos Orozco, que las nuevas generaciones quieren no solamente estar comprometidos ideológicamente, sino tener también el derecho a hacer cualquier tipo de cine. Ha permitido que en un promedio se hagan por lo menos alrededor de 20 películas por año, ese es como el promedio. Entonces ya cuando surge una generación de directores, algunos formados en el extranjero, en academias, como Andy Weiss, por ejemplo, que hace La Garra Oculta, o directores que tienen una formación en escuelas ya a nivel nacional de la Universidad Nacional. Entonces, algunos directores con una formación cinematográfica intentan de alguna manera como explorar otros géneros. Creo que se explora el género del terror y el suspenso, y al mismo tiempo también como que se explora, como que se trata de hacer películas que digamos, en ese pensamiento de conectar con el público, se plantean como películas comerciales. Una apertura, que hay un abanico, que se pueden dar el gusto de ser introspectivos, que se pueden dar el gusto de hacer cine terror, cine animación, pueden hacer comer, pueden hacer lo que quieran, porque tienen como esa licencia poética. O sea, la realidad en este momento no quiere decir que sea ni menos ni peor, ni más horrible, porque seguimos con los tintes y los tenores donde queramos encontrarlos. Pero los chicos ahora no sienten ese compromiso por tener que responderle a la ciudad como si no se preocuparan por ella. Preocuparse por ellos es preocuparse por la ciudad, por el país. No quiere decir que el cine colombiano tenga que tener ese sello y esa impronta de que todos estemos hablando de la violencia. No, hablar de ellos es hablar de mil cosas que les puede suceder. No, el único tema no es la violencia. Películas como La Sirga, Chocó, La Playa, Los Retratos, Sofía y el Terco, Río, Minuto 200, Silencio en el Paraíso, Rodri, Nacer y proyectos como Ana, Gente de Bien, Cuentos de Tiempo, Tierra en la Lengua, entre otras, son algunas de las producciones propias que no se clasifican en ningún género cinematográfico. Este llamado cine de autor se fundamenta en la necesidad de expresión de un director, sin que ningún tipo de esquema condicione su libertad creativa. El cuento del cine del autor yo creo que es más un mito de interpretación de los críticos. Puede que alguien que tenga una financiación en la cual no se preocupe porque esa plata tenga que retornar a un inversionista privado, probablemente tenga más libertad, más posibilidad de expresarse. Pero no creo que, primero, el cine de autor no es un género.
no es un género ni como la comedia, ni como el cine de terror, no hay que clasificarlo como un género. El cine de autor es una clasificación que históricamente tiene un grupo de críticos que trataron de interpretar un cine que tenía ruptura con el cine que convencionalmente se hacía en Hollywood. Pero en Colombia hay una generación de directores jóvenes que esencialmente le dan un valor al cine como la posibilidad de expresarse a través de ese cine y hacen películas para que de alguna manera tengan como destino ser vistas por el público. Pero ellos en esa conexión con el público no hacen concesiones, es decir, entonces no voy a hacer una película charra para tener más público, no voy a hacer una película de suspenso porque es lo que le gusta a la gente joven. Ellos no piensan en el público como un espectador pasivo que va a disfrutar una película solamente porque le entretenga y le divierta. Probablemente ellos ni siquiera se hagan esas preguntas. Ellos lo que les interesa es tener un compromiso con lo que para ellos significa el cine, que va mucho más allá de que la película sea entretenida o sea un desarrollo en el cine colombiano. Pareciera que el contar una historia no tiene que estar sujeta a ninguna forma narrativa. Mayor parte de los directores colombianos simplemente han intentado expresar a través del celuloide los temas que más les interesa explotar, sin ningún tipo de interés económico en cuanto al género que finalmente gustará más a la audiencia en las salas de cine. Hablar de los retos de nuestra cinematografía es arriesgado y casi utópico. Mayor parte de la población se acostumbró más a la televisión del país y a sus películas, y el mercado hollywoodense ha hecho de las suyas en cuanto a favoritismo del público se refiere. Tenemos una cultura enmarcada en el deporte y géneros televisivos de Colombia, pero no en nuestro cine. Casi 100 años no han bastado para ello. ¿Qué más habrá por hacer? En los últimos 10 años ha sido unas películas, digamos, donde el público ha estado de espaldas a ellas, a grandes películas como La Sirga, como Yo Soy Otro, como Los Viajes del Viento, películas muy interesantes, pero el público, yo no sé por qué ha desaparecido como un público inteligente y queda solamente el público consumista de las grandes películas de 3D y de efectos especiales, un público pues muy convencional y realmente muy mediocre. Entonces, ¿el reto qué es? El reto es que hagamos unas películas en donde volvamos a seducir a la gente, a seducirla por la inteligencia, por la belleza de nuestras historias, por la empatía y el contacto que hagan asociativo entre el espectador y sus vidas. Es el reto es volver a conquistar al espectador. Conversar sobre el cine colombiano es conversar sobre ellos mismos. Yo los veo muchísimo más comprometidos con ellos y con lo que tienen, con las oportunidades que les está brindando el ministerio. El reto del cine colombiano es de alguna manera poder mantener una identidad y una conexión y un reconocimiento de su público con la calidad que se hace ese cine. Porque el cine no hay que valorarlo solamente desde lo cuantitativo. No, es que lo que importa desde lo cuantitativo es que hacemos 20 películas, que esas 20 películas generan 300 empleos, que esas películas se han invertido más de miles de millones de pesos, que las películas dan plata porque el público va a verlas, entonces estamos valorando el cine desde lo cuantitativo. Pero yo creo que hay que cambiar un poco también el otro lado de la cara de la moneda y valorar el cine desde lo cualitativo. A lo largo del crecimiento del cine colombiano en los últimos años ha sido notable en el denominado proceso de industria. Hoy, 100 años después, es posible que podamos lograr que el público valore un poco más un cine que, producción tras producción, está tratando de crear una identidad.